Pido disculpas porque mi texto está escrito y eso le quita un poco de chispa a mi exposición, pero he preferido escribirlo para controlar un poco mejor las ideas que voy a exponer. Estas ideas que voy a exponer tenía intención de iniciarlas con una referencia a un pensador clásico, pero hablando estos días previos me surgieron algunas ideas que creo que merecen ser expuestas antes de empezar directamente con la conferencia. Estas ideas tienen que ver con más que con lo que diré, se verá después, tienen que ver con el cómo lo diré. Y ese cómo lo diré tiene que ver en este caso con dos cuestiones. La primera hace referencia al desorden, al que ya hemos aludido, al desorden que nos envuelve. Y en consonancia con ese desorden que nos envuelve, voy a procurar ser un poco desordenado. Voy a ir un poco hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, una especie de saltamontes digital. Y lo voy a hacer así en parte porque ese es el desorden que nos acompaña. Esto es semejante a lo que nos sucede cuando escribimos una palabra en un buscador, seleccionamos uno de los resultados que propone y tras hojearlo encontramos otro enlace que nos interesa, ese enlace nos lleva a otro lugar y así sucesivamente hasta que al final nos perdemos. Y la relación existente entre el lugar al que finalmente hemos ido y aquel al que inicialmente queríamos ir es una relación totalmente desparejada. Incluso en ocasiones ya no recordamos cómo empezamos, solo sabemos dónde estamos finalmente. Cuesta reconstruir ese recorrido. Habíamos empezado en A y ahora estamos en Z. Pues un poco así será mi exposición. Claro que como es oral, y en este caso hay alguien que la controla, pues la singladura, digámoslo así, o la navegación, estará más o menos vigilada, aunque cada uno puede dejar volar su imaginación y eso yo sí que no lo puedo controlar, que ya es lo mismo que ocurre con el navegador. No nos puede controlar en ese sentido. La segunda cuestión es que mis saltos o mis lugares, como los enlaces, como los lugares de Internet, esos saltos o lugares a los que iré son en realidad ideas de otros. Y lo advierto para señalar que no voy a ser en ningún caso original, si es que en realidad podemos ser originales. Es decir, la originalidad de mi exposición estará en la composición, estará en la manera de hacer encajar a referentes que, como verán ustedes, son muy diversos. Para eso hay un estudioso norteamericano bastante célebre, que se llama Kenneth Goldsmith, que es probablemente el poeta más controvertido de los Estados Unidos de América y que además es profesor de escritura no creativa, un tema sobre el que tiene escrito un libro. Este señor, para muchos es un mero provocador, porque él defiende el plagio como estrategia creativa. Para otros es un genio que defiende un modelo que se denomina apropiacionismo. Para entender lo que significa hay que partir de la premisa de que Internet, dice él, es una tecnología que cambia la escritura, de igual modo que ya la cambió la imprenta, o de igual modo que la fotografía cambió la pintura, y de que la nueva calidad es la cantidad. No sé si me he explicado bien, espero que sí. Por tanto, si la nueva cualidad es la cantidad, lo que propone es que la literatura realice una gestión de la cantidad, una gestión de la información. ¿Por qué? Pues porque confrontados con esta abundancia, con esta cantidad de textos, el problema es que ya no es necesario escribir, ya no es necesario decir nada más. Por tanto, lo que tendremos que aprender es a manejar la cantidad de información que ya existe. ¿Cómo atravieso todo ese matorral de información? ¿Cómo lo administro? ¿Cómo lo analizo? ¿Cómo lo organizo? ¿Cómo lo distribuye? Eso es lo que diferencia mi escritura de la escritura de otros. Eso cambia también la imagen del escritor, que ya no es el genio torturado, romántico, por decirlo de alguna manera, sino que es una figura que se asemejaría más al programador, que conceptualiza, que construye, que ejecuta, que dispone de una máquina de escritura. Esto no es nada nuevo, porque esta tradición de reutilización de materiales y de apropiación, de apropiacionismo, tiene antepasados honorables, incluso académicos. Los collages picassianos son eso, el libro de los pasajes de Walter Benjamin es eso, los informes policiales de Ciudad Juárez que Bolaño incluye en el 2007
666 es eso. El Pierre Menant, autor del Quijote de Borges, es eso. O las prácticas del grupo vanguardista de Lulipo, Calvino y Perec, Queneau, etcétera, es eso. Y nadie discute que estos autores o artistas tengan mérito en esa práctica de recomponer información o recomponer cuestiones que no son propiamente originales. Y en eso, obviamente, el arte nos lleva mucha ventaja con su collage y con el ready-made, la utilización de cosas que tienen un sentido para otras cosas preexistentes. Incluso el texto académico, como paradigma de autoridad, es paradójicamente uno de los exponentes más claros de diálogo intertextual, en base a apropiaciones y intertextualidades, eso sí, es decir, desplazamientos de texto que están regidos por una serie de normas académicas, que nosotros llamamos citas o parafraseo. Pero a pesar de todo, ese tipo de escritor que hoy en día propone Kenneth Goldsmith es una figura polémica y cunde el desconcierto. La mayoría de los escritores continúa, y cuando digo escritores me refiero a todos los que escriben, no a los literatos solamente, continúan escribiendo como si Internet no existiera. Además, el mundo literario en particular, el mundo de la literatura, y también el académico, se escandaliza por episodios de fraudulencia, de plagio o de engaño que en el ámbito de la música, del arte, de la computación o de la ciencia causarían risa, pero que nosotros todavía mantenemos. Esto se refiere al cómo. Voy a ir saltando de un lugar a otro, por tanto voy a ir apropiándome de distintos autores, que es lo que ocurre hoy en día en el mundo de Internet, ese apropiacionismo. Voy a entrar en el qué, y he prometido que haría una referencia a un autor importante. Esto suele ser bastante habitual porque cuando uno no tiene muy claro de que la audiencia vaya a aceptar el discurso que uno propone, lo más lógico es empezar con alguien que es una autoridad. Si esta es una autoridad, todo el mundo va a suponer que lo que viene a partir de ahora también procede de una autoridad y no tiene por qué ser cuestionado. En este caso, la autoridad que he escogido es, y que habla también del desconcierto, es Siegfried Kracauer. Este escritor, periodista y teórico alemán dedicó buena parte de su muchísimo talento a estudiar el cine y la fotografía, para descubrir muchos años después que lo que en realidad le interesaba era la historia. Y por eso conjeturó que quizá todo lo que había hecho en sus primeros años cuando estaba estudiando el cine y la fotografía no era otra cosa que un estudio indirecto de la historia, una forma indirecta de abordar nuestra disciplina. Y por tanto aprovechó todos sus trabajos anteriores a partir de ese momento para buscar paralelismos entre la historia, el cine y la fotografía. Pues bien, en sus últimos escritos, publicados ya de forma póstuma en un libro que es muy recomendable, irregular en algunos casos, pero muy recomendable todo él, que se titula Historia, las últimas cosas antes de las últimas, dejó dicho que le interesaba la historia porque, entre otras cosas, le permitió observar la escena contemporánea a cierta distancia y que en eso, en tomar distancia sobre la escena contemporánea, la historia se parecía a la fotografía porque ambas son medios de alienación en este sentido. Y para ejemplificarlo, para mostrar cómo se puede percibir el presente, aludió a la enorme expansión, decía él en aquella época, de nuestro entorno físico y mental. El mundo, dijo, se encoge, pues somos virtualmente ubicuos, pero eso no significa, o mejor dicho, significa que escapa de nuestro control. Cuando escapa de nuestro control, estamos desalojados de nuestros ámbitos familiares y somos arrojados, por decirlo así, al espacio abierto, donde buena parte de las perspectivas tradicionales y los procedimientos habituales ya no son pertinentes. ¿Y cuál es el resultado? El desconcierto, la incertidumbre. Incertidumbre sobre la forma de las cosas, sobre los rumbos a seguir, incrementado todo ello por el desmoronamiento del sistema de ideas y de percepciones que iban ligados a los sistemas tradicionales. ¿Cuál es la consecuencia? Impotencia, porque me siento impotente entre lo que me rodea y abandono. Esto sería la contraparte. O me abandono o me siento impotente. Como en otras épocas, cuando esta seguridad provinciana o familiar cede a la confusión cosmopolita, el sentimiento es el de estar perdido en un territorio inexplorado y hostil. Y este sentimiento funciona en dos sentidos. Engendra desconfianza. Para muchos, el mundo de Internet es un mundo ante el que tenemos desconfianza, porque es algo caótico, puede que sea incluso dañino, que necesita muchos filtros, por tanto, desconfianza. ¿Y qué hacemos cuando nos engendra algo desconfianza? Buscamos refugio. ¿Dónde buscamos refugio? En lo tradicional. Es una especie de reacción. Esto se podía trasladar, de hecho, él lo trasladaba al mundo de las ideas. Cuando este mundo está desordenado, cuando hemos perdido las grandes ideas, hay una desconfianza ante lo que tenemos y buscamos refugio en cosas conocidas. Las soluciones políticas, por ejemplo, que hoy en día se están produciendo en el mundo, en
los Estados Unidos de América, el señor Trump, o en otros lugares, hablan de estas soluciones familiares. En nuestro caso, las soluciones familiares son las formas tradicionales, porque entendemos que han funcionado, y si han funcionado, ¿por qué cambiarlas? Dicho esto, que es el contexto del desorden, utilizando a un autor que me parece relevante para entender este desorden, voy a ir al nombre de lo que es el tema que voy a tratar, que son, en teoría, las humanidades digitales. A partir de ahí veremos un poco los rasgos, las reticencias y, finalmente, abordaré la cuestión de la sensibilidad digital, lo que llamo la sensibilidad digital. Esta secuencia tiene que ver con mi intención de distinguir entre, por un lado, lo que son las preocupaciones metodológicas, incluso hermenéuticas del asunto, que son legítimas y que afectan a determinados grupos, y las preocupaciones epistemológicas. Y estas preocupaciones epistemológicas son generales, son para todos, no hay nadie que pueda escapar a ellas. En cuanto a la definición de lo que son las humanidades digitales, me permitiré recordar que hasta hace muy poco nosotros llamábamos a las humanidades digitales informática humanística, hasta principios de este siglo, hasta los años 2000. Cuando hablábamos de informática humanística, lo que estábamos haciendo era apelar a una ayuda técnica. Es la ayuda técnica que, para los que conozcan un poco la genealogía de este campo, solicitó el célebre padre Busa, que fue a buscar en IBM una máquina que le ayudara a estudiar las concordancias en las obras de Santo Tomás de Aquino. Eso es, la informática humanista tenía este sentido, un sentido técnico, una ayuda técnica. En cambio, poco después, esa fórmula de informática humanística cambió y empezó a llamarse humanidades digitales. Si cambió es porque esta nueva idea eliminaba, digamos, la anterior, la del servicio técnico, e incluía un aspecto más humano, porque al fin y al cabo digital viene de dedo. Era un aspecto más humano e indicaba que las herramientas se integraban en el tipo de investigación humano, generando, por tanto, un esfuerzo intelectual genuino con sus propias prácticas, estándares y exploraciones teóricas. Eso, llegado el momento, incluso se dijo que esto había generado, y esto tiene que ver con las prácticas historiográficas, un giro digital. Habíamos visto un giro lingüístico, un giro cultural, antes un giro social, ahora tendríamos un giro digital. Eso lo podríamos situar hasta principios de esta década. A partir de 2015-2006, y eso se puede comprobar, y yo lo he comprobado, todos los libros que aparecen con el rótulo de humanidades digitales, la propia revista que acaba de aparecer ahora mismo, el último número de la revista de humanidades digitales, no contienen ninguna definición. Ya no hay definición para el área de las humanidades digitales. Se habla de campo expandido, que es un término que proviene del arte, de Rosalind Krauss, de la escultura. Otros simplemente apuestan por la indefinición, o bien porque dicen que es una comunidad de prácticas, consideran que es innecesario definirlo, o indican que si se define acabaríamos haciendo un ejercicio de exclusión. Por tanto, no definamos el concepto, es un conjunto de prácticas. ¿Cuál es la línea fundamental que subyace a todos estos elementos? La línea fundamental es la aparición de una serie de características o preocupaciones de índole, como he dicho antes, hermenéutico o metodológico, que son los que marcan los inicios de las humanidades digitales. Yo prefiero partir de una definición, porque creo que esta definición va mejor a lo que yo quiero exponer inmediatamente en cuanto a los rasgos que tiene este campo. Esta definición es un poco larga, pero al menos las primeras líneas dice así: el objeto propio de las humanidades digitales es lo que podríamos llamar conciencia mediática en una era digital. Un tipo de actitud particular y un tipo de crítica análoga y de hecho contigua a una conciencia mediática más general, tal como se aplica a la producción cultural en cualquier nación o periodo. Tal concienciación comenzará por un estudio de las formas lingüísticas y retóricas, pero no se detendrá ahí. Incluso esto es solo una parte. En la medida en que la crítica puede implicar la reconfiguración y la reinvención de lo que se hace, las humanidades digitales también suponen un proyecto recíproco y complementario.